Seguimos con Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Aquiles Hopkins, él es presidente de FEDEAGRO. Le dejo una consulta antes de irnos a la pausa, y es que usted señala que más que respuestas han tenido reuniones. Esto lo traduzco a que simplemente han conversado con el ministerio y que, bueno, están ustedes haciendo un tipo de propuestas como las que ya señalaba, y quisiera saber si esto sigue así y arranca el proceso de siembra de invierno, que es el que ya les viene y está en puerta. ¿Qué van a hacer? Fíjate, tú hacías referencia a algo que es bastante importante, el tema del control de precios, y si van a aceptar dentro de las estructuras de costo el traer producto importado a un canal distinto que sea el del tipo de cambio oficial. Bueno, esto es algo muy sencillo: o se acepta y se adopta el camino, o no será posible producir más. Si se produce más, el pueblo de Venezuela va a conseguir más comida. Si se produce menos, el pueblo de Venezuela va a conseguir menos comida. Yo creo que el gobierno nacional tiene que comprender que la política de control de precios está perjudicando a los sectores productivos y está poniendo a comer más caro al venezolano. No es cierto que el venezolano esté comiendo más barato con el control de precios. Voy a poner para esto un ejemplo. Aquí la verdad es que un kilo de maíz lo pagaron a los productores a 2.100 bolívares, ese fue el precio oficial. Con este precio de 2.100 bolívares, probablemente el precio de la harina de maíz precocida debía estar cerca de los 10.000 bolívares. Bueno, yo le pregunto a los oyentes, ¿cuántos de los venezolanos conseguimos harina de maíz precocida a 10.000 bolívares el kilo? Porque la verdad es que hoy en este momento en el que estamos hablando, se consigue en los mercados informales entre 120 y 150.000 bolívares el kilo. Entonces, ¿cómo es posible que usted ponga al productor a trabajar a pérdida desconociendo su estructura de costo y sus costos reales? Usted desconoce la estructura de costo de la industria, pone a trabajar a pérdida al productor, pone a trabajar a pérdida al industrial, para que entonces venga el bachaquero, se aproveche de esa ineficiencia de la cadena y vende a un precio escandaloso al consumidor. ¿No sería más sensato, en dado caso, que abonáramos un camino, recuperemos la producción? ¿Cuál es el valor real que tiene que tener un kilo de maíz? ¿10.000 bolívares? Pues perfecto. Probablemente el kilo de harina de maíz precocida tendría que costar 50.000 bolívares. Bueno, 50.000 bolívares es un tercio, es 30% de lo que hoy paga el consumidor en 150.000 bolívares el kilo de harina de maíz. Esto lo pongo como ejemplo. Entonces hay que comprender, las cosas costan lo que tienen que costar. Esto no es ni el capricho del gobierno ni el capricho de los sectores productivos, es lo que cuestan. En una economía hiperinflacionaria como esta, pretender trabajar con un precio fijo, con un control de precios, es un absurdo. Condena a la quiebra de los sectores productivos. Si el sector productivo quiebra, no puede producir más. Si el sector productivo no puede producir más, ¿qué sucede? El consumidor no consigue la comida, aparece la especulación, aparece el bachaqueo, no se consigue comida y la poca que se consiga más costosa. Hay que entender la realidad y generar los canales e impulsar realmente la cadena productiva. Cuando señala que las cosas tienen o cuestan lo que deben costar, esto es parte de una de las conversaciones más recurrentes que ustedes han tenido con el Ejecutivo Nacional. Usted y diversos sectores productivos del país han estado presentes en esto, han debatido sobre la necesidad de que se le permita al industrial venezolano, al productor venezolano, gestionar los canales para levantar y recuperar la producción nacional. Una producción nacional que a finales de 2017 caía a escasos 30% de lo que es la capacidad instalada que tiene. En este momento el campo venezolano, de él depende no solamente la comida del venezolano, depende las familias que trabajan en esto. ¿Cómo están haciendo ustedes con este sector? Porque además están siendo víctimas de la inseguridad, están siendo también afectados por materias eléctricas. Sectores como el arroz tienen problemas y dificultades con el proceso y los problemas que se han dado con los transformadores de energía, que además de ser objeto o víctimas de actos vandálicos, también hay problemas con todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico y el suministro de aguas. Sí, la situación es realmente compleja. Los sectores productivos quisiésemos poder hacer más, pero bien lo referías tú, tenemos un control de precios que desconoce las estructuras de costo. No es responsabilidad del productor que un tambor de aceite en un país petrolero, cuyo PVP es 380.000 bolívares, escúchese bien, 380.000 bolívares, 3 billetes de 100 y 4 billetes de 20, tengamos que pagarlo bachaqueado en 200 millones de bolívares. Esto no es nuestra responsabilidad.
un caucho para un tractor puede costar 300 millones de bolívares. ¿Cuántos kilos de maíz tiene que vender un productor para comprar un caucho para un tractor? Tú hablabas del caso de los productores de arroz y los productores de caña de azúcar. Bueno, fíjese ustedes, los que necesitan sistemas de riego tienen que recurrir a los transformadores, a la energía eléctrica. Bueno, les roban los transformadores, pero hay muchas zonas donde la energía eléctrica es tan deficiente que tienen que recurrir a motores de gasoil o de gasolina para extraer el agua y regar. Pues también le roban los motores, también le roban las bombas. Se estima que 20% de la producción nacional de arroz está afectada por el robo de transformadores, de motores y de bombas para regar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este es nuestro llamado. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Por ejemplo, el papel de los cuerpos de seguridad del Estado y el papel de las Fuerzas Armadas es prestar seguridad para que los productores podamos producir. El papel del gobierno nacional es generar la política agrícola que estimule el camino de la recuperación de la producción nacional. Y el papel de los productores es, con esas condiciones y con esa seguridad, sentarse a producir. Cuando vemos entonces un agrofan que pretende producir, los militares produciendo, no me imagino yo a los productores agropecuarios con los tanques y los fusiles, porque de eso no sabemos y de eso no entendemos. Pues ellos tampoco entienden de esto. Que cada quien se ocupe de la responsabilidad que tiene, que cada quien trate de hacerlo de la mejor manera posible, que se entienda la realidad, condenando a la quiebra al productor, va a haber menos comida. Que se respete, que cada quien tenga su margen de rentabilidad, que cada quien pueda hacer su papel bien hecho, y en ese momento que se entienda esto y que se abone el camino de la recuperación de la producción, comenzaremos a enfrentar la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Finalmente, ¿cuáles serían los rubros más afectados para este próximo ciclo de invierno? ¿Cuáles son las siembras que están en riesgo de no darse? Todos los rubros están cayendo. Tristemente, está cayendo el café, por eso es que no conseguimos café, está cayendo el arroz, por eso es que no conseguimos arroz, también cae el maíz, también caen las raíces y tubérculos, cae la papa, caen las hortalizas, no hay prácticamente producción de soya. Si no hay maíz y si no hay soya, entonces tampoco hay huevos, tampoco hay pollos y tampoco hay cerdos, por eso es que está todo afectado, por eso es que hay que entender que el problema es integral y las decisiones y las correcciones tienen que ser estructurales, y lo importante aquí es que entendamos que el problema es la caída de la producción. Entonces, ¿cuál es la solución? Reactivar la producción. La solución no son los CLAP. Por cada dólar que invirtamos en un CLAP podemos producir 5